Ok, entonces estamos aquí en la sesión inicial de Semiótica y Cultura, grupo 01 del ciclo 2022-1. Me van a disculpar si no enciendo mi cámara. La verdad es que no confío mucho en mi red. Es inalámbrica, es Wi-Fi y de repente puede haber ahí cuestiones de mejor lo dejo así sin cámara. Ok, para los que no me conozcan o no hayan tenido oportunidad de haber coincidido conmigo en algún otro curso, pues, mi nombre es Alejandro Duarte Aguilar, soy oriundo de aquí de la ciudad, soy arquitecto por el TEC de Monterrey y tengo estudios de posgrado de maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y de doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura por una universidad española, Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Soy profesor investigador titular de tiempo completo aquí en el departamento y he dado clases tanto en la carrera como en la maestría de arquitectura con aproximadamente 22 años de experiencia docente. Entre otras cosas, he escrito artículos y capítulos de libros sobre temas de crítica, historia y significación de fenómenos arquitectónicos urbanos, que es pues, en el área donde yo me muevo. Y entre otras responsabilidades que he tenido de orden administrativo, académico, fui responsable del diseño del plan de estudios que ustedes están llevando el 2018. Si quisieran ver con más detalle esta información, pueden consultarla en el apartado archivos del equipo, en la carpeta información sobre la experiencia de aprendizaje. Ahí pueden ver de nuevo más información si es que les interesa. Y vaya que esto se expone única y exclusivamente para que ustedes se sientan suficientemente seguros de que el titular de la experiencia de aprendizaje, bueno, pues es del área y tiene experiencia con esto. Y algunos antecedentes, y me voy a referir específicamente a algunos contenidos temáticos que debieron haberse visto, sobre todo en la experiencia de aprendizaje de crítica y significación. Sí, al escuchar la exposición, ustedes no recuerdan o están completamente seguros de que esas cuestiones no las tocaron por las razones que hayan sido, no se preocupen. Pero si es necesario, pues, poner esto como antecedente para saber dónde estamos ubicados. Okay. En crítica y significación, la última unidad de aprendizaje, unidad didáctica, se le dedica precisamente a esta cuestión de la significación, o más precisamente la relación entre la disciplina semiótica y la arquitectura. Por la primera vamos a decir que es una ciencia derivada de la filosofía que trata los sistemas de comunicación en las sociedades humanas, estudiando las propiedades de los sistemas de signos lingüísticos, es decir, los idiomas, el habla, y los signos extralingüísticos, aquello que comunicamos visualmente, corporalmente, compartimentalmente, etc. Y que son la base para la comprensión de toda actividad humana. Originalmente la ciencia semiótica se encargaba del estudio muy particular del lenguaje humano, pero esto va a evolucionar durante el siglo XX hasta convertirse en una disciplina que, como se apunta ahí, está al pendiente de todo lo que hace y produce el ser humano. Y por la arquitectura, bueno, pues sabemos que es esta profesión que integra multidisciplinariamente muchas competencias de muchas áreas. Somos una profesión híbrida, si me permiten el término,
y que nuestra preocupación fundamental es la habitabilidad humana. Llegar a que sea sustentable, resiliente, etc. En fin, entonces, en crítica y significación estábamos trabajando con estos dos conceptos que, entre otros puntos importantes, podíamos apuntar, por ejemplo, que desde la perspectiva de la semiótica existen analogías entre arquitectura y lenguaje. Es decir, nosotros hemos aprendido a hablar y, seamos conscientes o no, hemos estado aprendiendo una serie de reglas que estructuran la forma en que hablamos, la sintaxis, la gramática, etcétera, y que con base en eso se conforma un código de lenguaje particular que aprendemos a escuchar, traducir y entender. Bueno, algunos autores sostienen que la arquitectura también tiene estos principios. El lenguaje representa el pensamiento a través de palabras, ¿sí? La arquitectura también representa ciertas ideas a través del espacio. Tiene su fundamento cotidiano en la cultura, tema al que vamos a tratar muy detalladamente después. Sí, culturas humanas se identifican sobre todo por la manera en que se comunican lingüísticamente. Arquitectura también podemos encontrar variaciones o condiciones de estilos o tendencias ubicadas a través del tiempo, el espacio, etc. ¿El lenguaje es un sistema avanzado de comunicación? Sí, comparándolo con la evolución en la historia antropológica y sociológica de la comunicación humana. Para la arquitectura, eso no es que esté en veremos, sino es menos claro que con el lenguaje. Pero, spoilers alert, sí está ahí. Es un sustituto de la memoria en el sentido de que las palabras en el lenguaje, por ejemplo, son representación de ideas, objetos. Sí, lo mismo en la arquitectura. Y, por último, una estructura lógica organizativa. Primero se hace esto, primero se dice esto, sujeto, verbo, predicado, por ejemplo, para las oraciones, y en arquitectura, por ejemplo, cimentación, columna, trave, cubierta, losa, etc. Seguimos un orden lógico. Y esto ya lo decía Vitruvio en el siglo I, en sus 10 libros de arquitectura. Entonces, sí, hay una cierta correspondencia analógica entre el habla, que es la manera más fina de comunicación que tenemos, y la arquitectura. En todos los procesos de semiosis, es decir, en la construcción del sentido, en la construcción de los elementos que tiene el ser humano para darse a entender a sí mismo y a otros, en ese mismo orden de ideas, la arquitectura, lo queramos o no, lo entendamos o no, también tiene procesos de semiosis, donde intervienen no solo proyectistas, sino también clientes usuarios y personas que de alguna manera, pongámoslo así, necesitan entender la relación entre lo que se proyecta y lo que se usa, y que podemos llamar críticos arquitectónicos, o estudiosos, académicos, como ustedes quieran. Entonces, con base en esto, João Streeter, un teórico brasileño, propone este círculo o proceso de significación en arquitectura. No tiene principio ni fin, pero para referencia rápida, digamos que los proyectistas, donde están incluidos los arquitectos, pero también constructores y demás, son los que producen los objetos y están representando determinadas ideas o significados en lo que proyectan. Esos objetos arquitectónicos urbanos van a impactar sobre los usuarios, que son quienes experimentan y producen nuevos significados, no necesariamente aquellos que
consciente o inconscientemente los proyectistas están proponiendo. Esa experiencia le da información a estas personas que interpretan y ponen significados en los contextos. Es decir, mira, aquí está pasando esto, estas personas se comportan así en determinados espacios por estas razones, estos usos no son apropiados, estos sí, etcétera, y con esa información, idealmente hablando, retroalimentan a los proyectistas que toman esto como, digamos, lecciones que sirven para mejorar su trabajo. Entonces estamos hablando de una suerte de círculo virtuoso. Pero lo que Stroeter nos está queriendo decir aquí es que la arquitectura no es en absoluto potestad única de los arquitectos, cosa que a veces se tarda tiempo en entender. La arquitectura tiene un alcance muy vasto, muy claro, muy potente en las civilizaciones humanas y no es pues condición nada más de quien proyecta, es de quien vive, de quien la ve, de quien la entiende o no, etc. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablemos de cuestiones de significación, no basta pues la opinión, por docta que sea, de los arquitectos o proyectistas, o la calidad del objeto arquitectónico. En todo objeto arquitectónico, la denotación identifica la función primera o utilitaria y la connotación identifica la función segunda o simbólica. Esta es una de las reglas clásicas en todo estudio introductorio a la semiótica en general y a la arquitectura en particular. De hecho, esta personita que estamos viendo ahí, si no la conocen, se las presento, era Umberto Eco, fallecido hace ya algunos años, filólogo, semiólogo, escritor y muchas otras cosas, italiano, que en los 60s propone dos textos que son la piedra angular de los estudios semióticos en general en Occidente y de la arquitectura en particular. De hecho, vamos a tratarlo en breve en el curso. Entonces, para él, todo objeto, toda cosa, es un signo que representa algo para alguien, que es un ejercicio de la memoria, que tiene tal vez embebidas cuestiones de experiencias de vida, etcétera. Y tomemos como ejemplo una casa aquí representada por la Casa Habana de Robert Venturi. Ok. Cuando un ser humano esté versado o no en cuestiones arquitectónicas, no digamos ya semióticas, ve este objeto, si tiene la información de experiencias anteriores, es probable que distinga el objeto arquitectónico casa y tenga él mismo experiencia de lo que es habitar una casa, independientemente de sus formas, funciones o demás. Entonces, según Eco, primero entra este asunto de la denotación o función primera, donde se destaca lo utilitario, lo experiencial. Entonces, casa, digamos, objeto arquitectónico que contiene y organiza los espacios para el desarrollo de las actividades de la habitabilidad. Un conjunto de elementos estructurales y constructivos, es decir, materiales que conforman espacios que sirven para que el ser humano viva y haga sus necesidades del día a día. Eso es. Hay muchos arquitectos que, digamos, se conforman, o personas que se conforman con este nivel de entendimiento o de significación, lo que es útil, nada más. Lo otro lo vamos a identificar como connotación o función segunda, que es algo de orden simbólico, algo que no está explícito, algo que está entre líneas y que entra en el ámbito de las representaciones. A veces es muy abstracto, casi siempre subjetivo, pero es un valor latente.
siempre está ahí y por cuestiones que vamos a ver más adelante, puedo adelantar que la mente humana constantemente está buscando estas referencias simbólicas para poder darle sentido a las cosas. Con base en lo anterior, podríamos decir, por ejemplo, que casa es el hogar. Y como se nos ha dicho en nuestros cursos de civilización y arquitectura, el término hogar es sumamente importante para la psique humana. Originalmente es el lugar de la vivienda donde se colocaba el fuego que se utilizaba para N cantidad de cosas, pero que termina simbolizando el punto donde se reúne la familia o el grupo que habita ahí, y con eso viene a representar al espacio familiar, protección, intimidad. Es el lugar de las vivencias. Muchas veces podemos escuchar cuestiones como, oh, para tal persona su casa es un castillo, independientemente de su apariencia o escala. Incluso podemos irnos freudianamente a decir que el hogar es la evocación del vientre materno, donde nos sentimos psicológicamente seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto y otras ideas no están claras o explicitadas. Otra vez son de orden simbólico. Entonces, la mente humana, según Humberto Eco y otros semiólogos, constantemente está viendo en todos los objetos esta dicotomía que no está en confrontación. Son dos ámbitos dinámicos, colaborativos, que otra vez sirven para que nosotros nos demos a nosotros mismos y a los demás una explicación de por qué hacemos, por qué consumimos, por qué utilizamos, etc. Y en semiótica, la idea el concepto, perdón, de signo es fundamental, ya que los signos se organizan en estas claves o acuerdos que llamamos códigos, que tienen determinadas condiciones, arreglos, etcétera, que al conocerlos nos sirven para hacer el sentido. Todo lenguaje humano hablado, todo idioma, es un código lingüístico que tiene sus reglas y que nosotros podemos aprender y con ello entender lo que se dice en otras lenguas. Y es un proceso fabuloso porque el cerebro humano, cada vez que, si conocemos más lenguas además de la materna, hace una suerte de cambio, un switcheo neuronal, y cuando pensamos en otro idioma, pensamos distinto, pensamos en otros términos. Entonces, por favor, consideremos a la arquitectura, como lo decía Stroeter, como un lenguaje en sí mismo. Y eso ya es razón suficiente para poder sostener, por lo menos teóricamente, que los arquitectos pensamos en lenguaje arquitectónico, que tiene determinados códigos, reglas, acuerdos a seguir, y que con ello necesitamos determinados signos para organizar esos códigos. Propongamos estos tres. Todo signo puede ser o tener tres categorías distintas: de orden indéxico o indicativo, icónico o de referencia visual, y simbólico. Esto no se ve, pero se entiende, está connotado. Entonces, en el orden indéxico tenemos esta relación existencial entre el objeto y lo que ese objeto representa y yo entiendo que representa. Por ejemplo, puerta, o el elemento ventana, o el elemento columna.
su forma y sus características ya me están indicando cuál es su uso y cuál es su función. No necesito estudiar demasiado, no hay aquí códigos ocultos. Es un signo muy claro, es indicativo o indéxico. Icónico es una relación equivalente entre el objeto y lo que representa, generalmente de orden analógico, es decir, está implicada la memoria y la experiencia en ello, porque yo estoy comparando. Esa puerta es un icono de cualquier elemento de transición o de acceso, independientemente de sus características. Esa puerta es analógica a esta otra puerta y reconozco su uso en ello, y así sucesivamente. Y el signo simbólico es una relación arbitraria. Es aprendida, es establecida a través de la experiencia, las costumbres, etc. La puerta es un elemento que permite la transición entre dentro y fuera, pero también puede ser un símbolo de trascendencia o de haber logrado algo o de pasar de un estadio a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el orden simbólico, no solo utilizamos analogías, sino también muchas veces metáforas. De hecho, y me voy a referir a eso más adelante, muy probablemente a estas alturas de su formación ya se hayan enfrentado con ese rollo de hacer conceptos arquitectónicos. Desafortunadamente, no todos los colegas de taller tienen la formación mínima indispensable para no confundirlos a ustedes, ya que lo que están haciendo es precisamente esto, estableciendo ciertos signos simbólicos en la forma arquitectónica donde pretendidamente se va a dar a comunicar una idea tremendamente arcana, es decir, secreta, esotérica, que solo la va a entender el mono quien proyecta. Entonces ahí la pretensión de comunicación con los otros no está muy clara. Si no se cuenta con una base de referencias de semiótica arquitectónica mínimas indispensables. Pero bueno, como sea el caso, la mayoría de los signos en arquitectura son compuestos, son al mismo tiempo indéxicos, icónicos y simbólicos, pero manejan diferentes niveles. Y por tanto, en la semiótica arquitectónica, los signos se van a organizar en códigos, sobre todo en dos órdenes, expresivos y de contenido. Los primeros apelan al diseñador, es decir, aquello que los proyectistas, los arquitectos, tienen muy en cuenta porque sirven para, entre otras cosas, ser reconocidos por un estilo o tendencia particular, una firma arquitectónica, si me permiten. Es todo aquello que apela al impacto estético, al orden compositivo, de diseño, etc. ¿Cómo es que los arquitectos manejan estos códigos expresivos? A través de la manipulación de elementos espaciales, a través del uso de las cubiertas superficiales o las envolventes y a través de la articulación formal, volumen, masa, densidad, luz, texturas, etc. Son características otra vez de orden compositivo, diseñístico. Aquí es donde está la teoría del diseño aplicada pues a objetos arquitectónicos habitables, etc. Y después tenemos los códigos de contenido, aquellos que apelan a los usuarios, aquellos que requieren el uso y la experiencia de los espacios. Y aquí es donde entramos sobre todo a las representaciones simbólicas. ¿Puede un espacio establecer tal relación de comunicación entre usuario y objeto arquitectónico que defina un estilo de vida o la actividad constructiva
Es decir, la manera en que el proceso constructivo y sus características van a tener un impacto sobre esos estilos de vida, pueden apelar a ideas y creencias, tradiciones, etcétera. ¿Puede el espacio decirme indicativamente la diversidad de funciones y actividades? ¿Puede haber significados socioantropológicos? ¿Puede la arquitectura ser un ícono de estatus o dar o potenciar motivaciones psicológicas, entre otras? Nos queda claro que los códigos expresivos son posibles, dado que se nos forma en la universidad, en la carrera, para hacerlo de manera profesional y después, ya en una aplicación sí, profesional, pues estar ensayando esto por N cantidad de tiempo, pero los códigos de contenido son o se antojan un poco más difíciles, aunque existen y están ahí, o por lo menos su posibilidad, de tal suerte que unos dependen de los otros. Continúa esta relación activa de expresiones, contenidos, etc. Entonces, con base en todo lo anterior, se pudiera afirmar que los objetos arquitectónicos contienen mensajes susceptibles a ser interpretados. Ahora, esta idea es muy antigua, está registrada por lo menos desde el siglo XVII por algunos teóricos franceses, pero más cercanos a nosotros, digamos que la idea se pule en la década de los 60. Gillo Dorfles, un autor italiano, en un ensayo muy influyente en su tiempo, Notas sobre la semiótica de la arquitectura, propuso que esta fuera estudiada como una forma de código extralingüístico, ofreciendo 3 premisas para ello. 1, vamos a afirmar que la arquitectura es un lenguaje. 2, los objetos arquitectónicos y urbanísticos contienen mensajes capaces de ofrecer cierto tipo de información. Y 3, es posible aplicar a la arquitectura para analizarla el mismo instrumental de análisis lingüístico semiológico ya utilizado para analizar los distintos lenguajes humanos. Entonces, este señor tomó prestadas algunas contribuciones de estudio teórico de los lenguajes y sus significados y se lo aplica a la arquitectura. Y con ello interpreta o interpretó algunas ideas interesantes. Entonces, pudiéramos afirmar, la significación arquitectónica tiene como objetivo la construcción del sentido o razón de ser de un objeto arquitectónico. Aquí habría que incluir más allá de la dimensión propiamente utilitaria. Incluso si no eres arquitecto y tienes un mínimo de formación escolar, digamos nivel secundaria, te va a quedar claro que estás contemplando las ruinas de un edificio griego o quizá romano. Y se te ha enseñado que estas piedras muertas tenían un tal nivel de importancia que, etcétera, etcétera, hasta llegar al punto, al ver esta imagen, este icono, te queda claro la simbolización de esta civilización como la piedra angular de la civilización occidental. Muchas de nuestras ideas vienen de los griegos. Parte de nuestro lenguaje tiene raíz griega. Nuestro alfabeto fue propuesto por los griegos, etcétera, etcétera. Pues hay una relación de los griegos como símbolo de la historia de Occidente. Y no necesitamos otra vez mucha información o mucha formación al respecto. La significación arquitectónica produce interpretaciones. No es que las esté buscando. Y sobre todo, no son verdades categóricas sobre un objeto arquitectónico. El objeto va a impactar y va a depender en mucho de la persona que lo recibe, cuáles van a ser estas interpretaciones. Aunque, por supuesto,
los arquitectos a veces buscamos ciertos efectos o ciertas experiencias de uso. A este fenómeno se le llama polisemia, es decir, una N cantidad de significaciones posibles, y que es la característica principal de todo ejercicio de interpretación del sentido. Se presentan aquí un par de imágenes del Museo del Holocausto Judío en Berlín, donde los proyectistas, de una manera tremendamente abstracta, pero muy dramática, muy contundente en el manejo de los materiales, las escalas y sobre todo buen arquitecto debe hacerlo, de la luz, se nos está invitando a encontrar símbolos de esto en esta infausta suerte de 6 millones de personas que fueron convertidas en polvo por, según otros, llevar una fe, un sistema de creencias, entre comillas, equivocado. No nos vamos a detener mucho aquí, pero aquí hay una serie de valores culturales y simbólicos que pueden apelar desde la civilización occidental a esa representación simbólica. Pero también puede haber otros significados. Y eso es lo rico del ejercicio semiótico, de la experiencia artística, plástica y arquitectónica, visual, etc. Entonces, a manera de resumen, si empezamos por la denotación, que generalmente va a ser por ahí porque es una experiencia de uso o de utilidad, entonces tenemos primeramente un fenómeno experiencial. La arquitectura se usa. Luego hay un impacto estético. Me gusta, me agrada o no, o hay ciertas condiciones relacionadas al gusto. La estética es mucho más amplia que el gusto, pero vamos a dejarlo explicativamente así. Después es entender cómo estas dos condiciones anteriores me afectan a mí porque estoy viviendo ahora. Es decir, yo pongo las cosas en contexto. Entiendo que ese objeto es cercano a mí en el tiempo y aquel no. Para mí eso significa un objeto de museo. Pero para el griego que lo usó hace 2000 años, era un objeto de todos los días y significaba otra cosa. Entonces, y de ahí que lo destaque en azul, la puesta en contexto es importantísima para la construcción del sentido. Una vez que yo he logrado hacer esto, viene la etapa de la utilización o utillaje de determinadas técnicas, como decía Giro Dorfles, para sacarle esa información significativa a los objetos y proponer las interpretaciones que van a ser polisémicas y no se ven a simple vista. Entonces ya entramos en el territorio de la connotación. Y este procedimiento que acabo de describir es el que se supone que debimos haber visto en crítica y significación. Cuando doy esa clase siempre digo que esta semiótica y cultura es la hermana mayor de crítica y significación, o una continuación un poco más avanzada de estos contenidos y estos temas. Ok, entonces, como dije al principio, si lo que acabo de exponer anteriormente no lo vimos o no queda del todo claro, no se preocupen. Vamos a llegar a los temas del curso sin mayores problemas. Pero sí es preciso señalar que bueno, hay un antecedente a todo esto.
Ok, entonces la semiótica nos va a permitir tender puentes para la colaboración dinámica entre la arquitectura y otras disciplinas, integrando así al objeto arquitectónico ya no tanto como un satisfactor o símbolo, sino como un texto cultural. Y por favor pongamos atención en ese término, texto cultural, porque va a ser de suma importancia para los contenidos del curso. En tal estadio se manifiestan las cualidades narrativas de los objetos arquitectónicos y con ello la transhistoricidad de la arquitectura como disciplina socioprofesional. Traducción. La arquitectura cuenta historias y lo ha hecho siempre, incluso cuando la arquitectura no se llamaba así ni se consideraba como una profesión liberal como la que tenemos ahora. Todo objeto humano nos habla de quién lo hizo y por qué. Si tenemos la información, si sabemos poner en contexto y si sabremos interpretar o traducir esa información. Con la arquitectura va a ser exactamente lo mismo. Entonces, como lo dijimos al principio, si la arquitectura es una disciplina multidisciplinaria en sí misma, cuando yo utilizo a la semiótica como ese puente que me ayuda a entender a las humanidades, a las artes, a las ciencias sociales, a la filosofía, a la antropología, etcétera, cobra mucho más sentido el impacto que tiene mi trabajo como arquitecto en la sociedad en la que estoy inserto. No puedo escapar de mi contexto, incluso cuando yo lo niego. No me gusta mi cultura, voy a construirme otra, y esa es una declaración de principios, donde estoy negando algo para construir algo nuevo. Necesito una referencia que patear y hacer un lado. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, algunos arquitectos, como los hubo muchos en la década de los 60s y los 70s del siglo pasado, que empezaron a alejarse del movimiento moderno para hacer sus experimentos, en realidad lo que nos estaban diciendo es, estoy haciendo una crítica al movimiento moderno, porque lo encuentro así, 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 asado. Sin restarle, por supuesto, mérito y valor a sus contribuciones originales. Pero eran esfuerzos de alejamiento, de cambio cultural, de transformación, más que el capricho de hacer algo por destacarse de otros, etc. Entonces, para nosotros la semiótica va a ser ese puente de entendimiento entre la arquitectura, nuestro campo conocido, y otras disciplinas que nos van a ir ampliando, idealmente hablando, claro está, un panorama de entendimiento ya no solo arquitectónico, sino cultural. ¿Cómo es que la arquitectura se integra a la red dinámica de significaciones en la cultura humana? Y el propósito entonces de semiótica y cultura es considerar a los objetos arquitectónicos urbanos como productos culturales complejos, cuya significación escapa por mucho a la mera esfera de la influencia de las condiciones socioprofesionales de la disciplina arquitectónica. En este orden de ideas, es posible considerar a lo arquitectónico como una suerte de puente entre lo profesional y una escala cultural global, con redes de significación que cobran mayor importancia. Así, significar al objeto es acceder a una dinámica red polisémica y a otras disciplinas y ámbitos del conocimiento. ¿Cómo es que vamos a conseguir esto? Bueno, tenemos 4 unidades didácticas para desarrollar el curso que muy brevemente podemos describir como la primera, la semiótica y objeto arquitectónico, donde a manera de repaso, si ustedes quieren, vamos a identificar las principales características y condiciones que permiten identificar a los objetos y fenómenos arquitectónico-urbanos como portadores de significados. Eso lo vamos a dar ya por sentado.
más allá de sus cualidades y atributos espaciales, formales y constructivos, factibles de ser identificados e interpretados. Con ello se va a establecer la posibilidad de ver en la arquitectura y la ciudad instrumentos de comunicación masiva o de masas. La unidad didáctica 2, legibilidad y narrativa urbana, vamos a cambiar de escala. Ya vamos a estar hablando de asentamiento, de territorio, donde vamos a hacer un análisis sobre la hipótesis de que los asentamientos humanos presentan en sus configuraciones y estructuras espaciales la oportunidad de identificar características de legibilidad, es decir, literalmente, vamos a ver algunos elementos que nos pueden permitir leer la ciudad, que a su vez potencian procesos de inteligibilidad, es decir, leerla y entenderla al mismo tiempo. Y con ello, resignificar, cambiar las ideas que tenemos de la ciudad no solo como territorio, sino también como una red dinámica de fenómenos narrativos que le otorgan identidad y sentido. No son solo espacios públicos, no solo son objetos arquitectónicos. Ahí hay vida, ahí hay personas que van tejiendo a lo largo de su uso y de su vida, narraciones, historias que es posible identificar en el espacio y que le dan sentido al mismo, nos guste o no, sea estéticamente atractivo o no. Unidad 3, vamos a pasar a un concepto muy interesante, algo complejo, hay que decirlo, en las ciencias sociales y las humanidades, llamado imaginario. En este caso vamos a utilizar dos de estos, la dimensión urbana y la dimensión social. Vamos a hacer una reflexión sobre la construcción imaginaria de los fenómenos urbanos y sociales a manera de matrices de significaciones y que con base en la interacción de dichas matrices se visibilizan los mecanismos que permiten comprender los componentes ideológicos, socioculturales, institucionales, etcétera, que potencian o detienen los cambios civilizatorios. Es decir, aquí ya estamos en una dimensión más humana, más geográfica, si me permiten, en el sentido de la geografía humana, no de la geografía clásica. Las personas tienen una condición, lo vamos a ver después, que se les llama agencia, es decir, voluntad o interés de hacer determinadas cosas. Esas cosas, esas acciones generalmente van a tener repercusiones que a su vez serán representaciones de esas ideas, de esas ideologías o la conformación, por ejemplo, de instituciones. Y no me estoy refiriendo a organizaciones de orden, no. Una institución, radicalmente hablando, es decir, desde su acepción más original, es aquello que ha sido aceptado y es adoptado, a veces a un nivel casi sagrado. No se toca, no se mueve. Así hacemos las cosas y no tenemos por qué cambiar. Así ha funcionado siempre, no se toca. Entonces, los imaginarios urbanos sociales van a ser unos instrumentos de análisis interesante para que nosotros reflexionemos por qué en las ciudades, que otra vez recordemos, son la representación espacial de personas que decidieron quedarse a vivir en ese punto y no moverse. Y cuáles son las cosas que los motivan para seguirlo haciendo. Con base en eso, y en la unidad 4 y última, vamos a brincar a esta última dimensión, a la de cultura y semiosis, es decir, la cultura y lo que significa. Entonces vamos a hacer un análisis de cómo los productos últimos de la actividad humana es construir culturas y de cómo los diversos productos culturales devienen en textos. Recordemos ese término, va a ser extremadamente importante para el curso. Cuando oímos el término texto, se nos viene a la cabeza inmediatamente un documento impreso, ¿no? Un libro, una revista, etc. Exactamente esa es la idea analógica.
Yo un texto lo tomo, si conozco el lenguaje y la organización del código en el que está escrito, puedo leerlo, traducirlo y entenderlo. Bueno, con los objetos culturales aplica exactamente lo mismo. Cuando yo observo ese vaso, ese tenedor, esa prenda, ese automóvil, ese objeto arquitectónico, funcionan exactamente los mismos mecanismos que le dan sentido a su existencia, sea de orden utilitario o simbólico. Entonces, estos textos, que son las unidades de representación y significación básicas, conforman un espacio de interacción semiótica dinámica, llamado la semiósfera, misma que a su vez condiciona la producción, traducción y eliminación de los textos, muchos de estos con proyección global. Es decir, aquí vamos a cerrar nuestro recorrido de estudio, entender cómo es que la cultura está representada por los objetos, pero al mismo tiempo es el campo donde surgen los elementos que condicionan la producción de los objetos. Y adelantándome un poco, si nos estábamos alejando de lo meramente arquitectónico, vamos a regresar a él en esta parte para que se cierre el círculo y logremos, vaya, idealmente hablando, una comprensión completa de la razón de ser del curso. Y el objetivo último es contribuir a que ustedes refuercen la competencia de construcción de un pensamiento crítico con base en el estudio de la problemática arquitectónica en el contexto histórico y contemporáneo. Esta es la competencia que han venido desarrollando en todas sus experiencias de aprendizaje de teoría e historia. Esto sirve para reforzar más todas estas experiencias. Y vamos a evaluar el curso a través de diferentes evidencias, análisis y reflexión, identificación de conceptos, exposición de temas selectos y trabajos de investigación. A su vez, van a tener determinados instrumentos de evaluación o técnicas y determinada ponderación. Dado que este curso fue originalmente diseñado para la modalidad presencial, se han tenido que hacer ahí algunos ajustes para la condición de trabajo remoto como lo estamos teniendo ahora, que es lo que está marcado en rojo. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, algunas evidencias de lectura a través de organizadores gráficos y vamos a participar en foros temáticos. Esto va a tener tal ponderación. Vamos a tener exámenes escritos que sirven única y exclusivamente para identificar el dominio de ciertos conceptos, el 20%. Vamos a, en determinados momentos, es posible que esto cambie, se los haré saber con anticipación. La cuestión de las exposiciones, que pueden ser no necesariamente ante público. Ahí dice que sí, pero por las condiciones en las que estamos puede esto cambiar. Pero vamos a referirnos a la producción de materiales audiovisuales, infográficos, etcétera, donde se va a presentar información con determinadas características, claro está. Y vamos a hacer también informes de investigación documental y o de campo. Sumamos todo esto y nos da la ponderación total del curso. Si quieren ver esto con más detalle, por favor, refiéranse al programa, al documento del programa de la experiencia de aprendizaje que está en la carpeta de información de la experiencia de aprendizaje en archivos, si es que no lo vieron ya. Ok, sobre las sesiones. Decía que esto fue diseñado para trabajo presencial. Entonces, lo que voy a hacer es una suerte de calendario donde voy a marcar ahí cuándo las sesiones van a ser sincrónicas, es decir, en tiempo real y como estamos ahorita, o van a ser asincrónicas, es decir, ustedes van a tener una tarea o una actividad a realizar donde no necesariamente tenemos que estar aquí reunidos, ¿no? Digo esto porque es posible
que algunas de las sesiones que tengamos, por lo menos en esta primera etapa del curso, no vayan a ser todas sincrónicas, para que no se nos pierda ese detalle. Ahora, el Departamento de Arquitectura y Diseño determinó que si las condiciones sanitarias así lo permiten, a partir del lunes 31 de enero, el curso ya se podrá desarrollar presencialmente, es decir, ya podemos vernos en aula, en el horario correspondiente y en el aula que nos toca. Ok. Dadas precisamente las condiciones que se están presentando actualmente con la variante Omicron y la muy alta tasa de contagios que se están dando, estemos vacunados o no, es probable que esto vaya a cambiar. Entonces vamos a mantenernos a la expectativa. Por lo pronto, las primeras 3 semanas del curso van a ser, vamos a continuar en esta modalidad remota, pero, otra vez, si se dan las condiciones, a partir del día último de enero ya empezaríamos con la actividad presencial. La cuestión de las asistencias, estemos en remoto o no, es importante, forma parte de las condiciones del reglamento escolar vigente. Vamos a considerarlas de la siguiente manera. Primero, durante las sesiones sincrónicas, ¿no? Quienes estén, pues tienen asistencia. Y Teams, como bien lo saben, y si no lo saben, les informo, cada vez que yo entro y salgo de una sesión, se registran mis salidas y mis entradas. Entonces, si ustedes al final aparecen en el listado de gente que estuvo presente, pues tienen asistencia. Si no tuviéramos sesiones sincrónicas, es decir, solo sesiones asincrónicas o de actividad, no presencial o en contacto en tiempo real, la entrega del ejercicio o la tarea correspondiente va a contar como la asistencia. Y 3, de autorizarse, como lo dije anteriormente, pues estar en el salón de clases en la hora correspondiente. El artículo 70 del reglamento escolar indica que para tener derecho a la evaluación ordinaria o final, todo estudiante de la Unison debe demostrar un mínimo del 75% de las asistencias registradas durante el ciclo, que para este caso deben ser 24. Si no tengo 24 asistencias, pierdo este derecho. Entonces, una manera de decir, se reprueba el curso por artículo 70. Sean, por favor, entonces cuidadosos con esto. Y sobre el asunto de las asesorías, una de las enormes ventajas del trabajo a través de estas plataformas y demás es que uno casi está en contacto inmediato con las personas. Entonces, mi horario de atención para asesorías es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 20 horas u 8 de la noche. No atiendo fines de semana y no respondo mensajes después de las 8. ¿No? Y por favor, tengas en cuenta que la experiencia nos ha enseñado la forma más rápida y directa de comunicación es a través del chat de Team. Por lo que yo les recomiendo, si no lo tienen, que bueno, ustedes no necesariamente, esta recomendación va más para los nuevos ingresos, que instalen la aplicación en la tableta, en el celular, etcétera, para estar, en dado caso, en constante posibilidad de comunicación. Y si tienen algún asunto que requiera más explicación o detalle, en que el chat, pues, puede de repente ser muy cansado, tener un debate, una discusión, una exposición de argumentos, les recomiendo que, si fuese el caso, lo hicieran a través del correo electrónico alejandro.duarte@unison.mx. Y pues bueno, esas son las indicaciones generales del curso. Sean bienvenidos. Muy bien, quedó muy claro.